Amigas, amigos, soy Luis Pavón Roca. Estamos en W Canaliza, créanlo o no. Llegamos como a las 8:15, nos sentamos a hablar allá afuera y nos olvidamos. Leo Díaz Urbina. Saludos, Luis Eduardo Pavón Roca, miércoles santo. Sí, porque yo de santo no tengo mucho. El miércoles tal vez. Admito de igual manera que tampoco. Bueno, ¿con qué quieres empezar? Bueno, quiero empezar con... quiero privilegio personal, Luis. A las 9, si tú me lo permites, ¿verdad? Por supuesto. Yo quiero traer un tema a las 9 que me parece muy importante, que tiene que ver con la posible corrupción en el gobierno. ¿Cómo? Sí, así es sencillo. Suave, que es A las 9, sí, porque está el Gólgota. ¿Sabes lo que pasó en el Gólgota, verdad? Ah, sí, Sí, ¿verdad? Pues a las 9 quiero venir con eso para dar algunos sonetos y besitos en el cutis, porque yo acompaño una cosa con otra, ¿no? Ok. Pero eso es a las 9. A las 9. Quisiera comenzar, Luis, con este asunto de Donald Trump, en lo que a mi juicio constituye una amenaza a la libertad de expresión y a las libertades fundamentales, donde quiere obligar a las universidades con la excusa de que no hayan protestas antisemitas y toda esa cosa, a quitarle fondos federales. A Harvard. Harvard es la cuestión. Bueno, a todas. A Columbia, por ejemplo, Columbia se arranó. La Universidad de Columbia dijo, está bien, vamos a hacerle caso al presidente para no perder montones de millones de dólares, porque lo que está en juego es mucho. Sin embargo, la Universidad de Harvard dijo, no, nadie, ningún gobierno, ningún gobernante nos va a imponer a nosotros los criterios académicos y de libertades. Pero voy más allá, Luis. ¿Qué es una universidad? Si no es la investigación, si no es el reclamo, el repensamiento de las sociedades, de lo que tenemos. Si tú castras, si tú eliminas, si tú destruyes la libertad de expresión en una universidad, tú destruiste la universidad. Y yo no estoy hablando de que se impida la destrucción física de edificios, ¿verdad? En una protesta, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la expresión en una universidad y nada más y nada menos, no en Nicaragua. Estamos hablando de los Estados Unidos de América, que se supone que es el garante de esas libertades a nivel del planeta, ¿verdad? Yo no sé cómo otras instituciones en los Estados Unidos, públicas, privadas particularmente, no han levantado su voz. Porque si le haces eso a las universidades, Luis, es un paso ir a la radio y a la televisión a decirle ustedes tienen que hacer tal cosa. Que ya lo está haciendo. Bueno, esto es bien peligroso. Entonces, la Universidad de Harvard, como tantas otras, tienen los mejores talentos de este planeta, porque allí no estudian nada más que americanos, vienen personas de todos los lugares del mundo. El mejor intelecto, los que crean esas innovaciones tecnológicas, científicas. Tanto como estudiantes y facultad. También. Y yo veo esto y no ocurre algo dramático de reclamo al presidente. Esta manera grotesca que parece un elefante en una cristalería, insultando a medio mundo y amenazando todo el tiempo. Y me parece que estamos en un momento, y tú y yo lo hemos discutido antes, muy peligroso en términos de libertades individuales. Es correcto, pero yo quería enfocar esto desde una óptica puertorriqueña. Sí. Y me explico. Cuando estamos hablando de mucho dinero, creo que es 2.9 billones de dólares. Una barbaridad. Lo que Harvard va a perder. Dejar en la mesa. Lo dejó en la mesa por su convicción ideológica de que a la universidad no le van a dar instrucción el gobierno federal. O más bien Trump, ¿no? Porque sí, el issue es Trump. No es no seguir las reglas federales, las cuales han seguido toda la vida, sino son las locuras del payaso. Pero ¿por qué Harvard puede hacer eso? Sí, habrá unos principios que rigen la institución, los cuales admiramos, te incluyo. Pero lo que pasa es que tiene un endowment de muchos. O sea, que tienen chavos. Que el que puede pelear con el que tiene poder es el que tiene dinero. Si usted no tiene tropas, le dijeron a Napoleón que el Papa se oponía a que siguiera invadiendo Europa. Y Napoleón preguntó, ¿y cuántas tropas tiene el Papa? Y le dijeron, no tiene tropas, olvídense de eso. Sigo invadiendo. A mí me detiene el que tenga tropas. Y estoy claro en lo que estás diciendo. Entonces, ¿por qué digo esto? Y digo que quiero atacarlo desde la óptica puertorriqueña. Aquí la Universidad de Puerto Rico reclama que hay que respetarla, que tiene que tener una autonomía, que no se metan los políticos allá adentro. Sí. Y yo siempre he dicho, una vez se alcance la autonomía fiscal, usted podrá hacer eso. Por eso es que Harvard puede. Porque ellos tienen el billete para decir,
¿sabes qué, gobierno federal? Sí, es un cantazo, pero yo lo puedo aguantar. Mira, porque yo tengo esos chavitos exacto. y muchos más. Y muchos más. Achocaditos Es al el lado de ejemplo acá. del padre con su hijo, menor de edad, que le da su mesada y le reclama en qué lo gastó. El hijo no puede venir a decirle, no, yo gasto, eso es lo que me da. No, un momentito. Ese es el dinero mío. El día que usted sea adulto y usted se gane su dinero, usted hace lo que le dé la gana con su dinero. Estoy claro, para que lo llevemos a la inmediatez. Por eso. Entonces, ese es el lujo que se pueden dar las universidades. Yo desconozco las finanzas de Columbia y desconozco si es un issue también ideológico en Columbia de que creen en esas cosas. Yo respeto mucho la institución, una de las Ivy Leagues. O sea, está al mismo nivel que Harvard, excepto que Harvard tiene más nombre. Sí. Pero el otro día, de hecho, Carlos fue el que él trajo el número, pero no me acuerdo. El número del endowment de Harvard es... Sí. Yo no sabía que se podía aguantar tanto chavo. Pero mi pregunta... Perdóname, fue en el contexto de que Harvard dijo hace como 6 meses que iba a ser gratuita para todos los estudiantes que entraran. Que ganaran menos de $200,000 su familia. Su familia, algo así. Sí. Para combatir la imagen de que es un sitio snob para los ricos. Sí. Digo, no, aquí los pobres van a entrar y lo pagamos nosotros. Exacto. Absorbemos ese Lo costo. que tiene que tener neuronas. Si pasa los exámenes, entra. No el dinero. No el dinero. Y eso, pues, y yo me pregunté en aquel momento, diablo, pero ¿cómo funciona esto desde el punto de vista de negocio? Me dicen, no, es que aquí hay un endowment. Sí, aquí tenemos chavitos. Aquí hay esos peanuts al lado de lo que... Pero Luis, más allá de eso, como sociedad, porque debemos, ¿verdad?, pensar qué tipo de sociedad queremos. Indistintamente de si tienes más o menos para pelear con el gigante, no debería estar sujeto a eso, creo yo. Bueno, entonces ahí es que debe venir la crítica y el señalamiento, porque hoy este presidente pide esto y otro presidente puede ir más lejos. Yo estoy contigo. Lo que pasa es que con la boca es un mamey, Leo. Yo estoy claro. Porque, vamos a poner, ¿por qué Trump está haciendo esto? ¿Por qué lo ha hecho con algunos periodistas? Gente importante, Rachel Maddow. O sea, gente... no es por lograr el objetivo, es por mandar un mensaje, lo que se llama en inglés un chilling effect. Ajá. O sea, si tú eres Wikichiqui College. Atrévete para que veas lo que te va a pasar. Si tú eres Wikichiqui College y tú estabas diciendo, caramba, pero yo creo que esto está injusto. Tú decís, diablo, si este tipo le metió las manos a Harvard. Mi abuela decía, te voy a flecar. ¿Ah? Si este le metió las manos a Harvard, a mí me va a pasar por la piedra. Cállate la boquita. Cállate la boquita y pasa por debajo del radar. Que no te vean. Esa es la estrategia del bullying. Claro. Y esa es la estrategia de Trump. Claro. Totalmente de acuerdo contigo, hay que levantar la voz. Lo que pasa también, Leo, y esto es triste, por lo menos para mí, no es Trump, es la mitad de ese país. O sea, la mitad de ese país está con Trump y apoya a Trump. Bueno, Luis. Entonces ya no es que hay un tipo malo. O sea, a Hitler lo apoyaban los alemanes. Sí, pero hubo un momento. Vamos a dejar bobería. Sí, pero hubo un momento en que los propios alemanes le tenían miedo. O sea, tú emites un voto y se te anticipó unas condiciones y se te anticipó unos logros, pero de ahí a que tú cambies y te conviertas en otra cosa, porque yo he visto gobiernos que ganan por muchos votos y 4 años después son derrotados. Sí, pero Trump está haciendo lo que prometió. Trump no le mintió a nadie. En muchos renglones sí, pero en otros no. Yo no recuerdo que haya dicho que le iba a quitar el dinero a las universidades. Bueno. No dijo eso, Luis. Dijo. Eso es una vertiente de lo que fueron sus promesas. Dijo que había que acabar con Day. Y ha acabado con Day en el gobierno y fuera del gobierno. Eso lo dijo y la gente está de acuerdo. Y perdóname, Leo, mira la approval rating. Está todavía en 40 y pico. Biden estuvo muy por debajo de eso. Sí. O sea, a mí lo que me asusta, y ojalá yo esté mal y tú estés bien, es que hay un bloque sólido de norteamericanos que se sienten que están siendo reivindicados sus derechos, pisoteando los de otros. Y yo puedo entender eso, Luis, porque ocurre en cualquier sociedad. Ocurre aquí, ocurre en cualquier sociedad. Y dependerá de voces que se atrevan a hacer el reclamo y el planteamiento y a crear conciencia de que ese camino es equivocado. ¿Ves? Pero fíjate que los que dentro del Partido Republicano, tú sigues estando en el Partido Republicano, ¿no te han votado todavía? Soy republicano, pero no pertenezco, porque yo pertenezco a lo que me dé la gana, no a lo que la gente diga que yo soy. No, yo sé, pero yo soy republicano, pero no soy de Trump y detesto y me parece una vergüenza
que los Estados Unidos tengan un presidente como él. Pero porque Ronald Reagan, que tanto se criticó en nuestra época de más joven, hoy parece de las Naciones Unidas frente a este aparato. Por eso, pero todo el que ha dicho eso con algún grado de liderato en el Partido Republicano lo han matado, no físicamente, ¿verdad? O sea, Liz Cheney, o sea, ¿qué más credenciales de republicana que Liz Cheney, hija del vicepresidente? Y Trump personalmente la desbarató. Sí, pero... Entonces, ojo, que yo no estoy seguro si todavía existe un partido republicano. El anuncio de su muerte fue una gran exageración. A lo que me refiero es que hoy está Trump y en su día puede haber una persona con una cordura que reivindique esa figura. ¿Me sigue? Porque lo he visto a través de la historia, figuras que parece que quedaron en el olvido y luego quedan reivindicadas. Así que yo siempre apuesto a eso, soy positivo todo el tiempo, pero tiene que haber voces que tengan los asuntos en su sitio y que hagan las denuncias. Porque si yo veo un atropello y me quedo callado porque después me atropellan a mí, pues sí, van a venir después y nadie va a defenderme a mí. Esa es Vamos a la pausa y regresamos. Soy Luis Pavo Roca, estoy con Leo Díaz Urbina. Y estábamos hablando de Estados Unidos porque a las 9... Sí, a las 9 estoy amenazado con unos sonetos. Sonetos, fíjate, me gusta, sonetos. Sí, pero decías besos en el cutis y besitos también. en el cutis porque tú tienes, nunca es personal. Cualquier planteamiento que yo haga no tiene que ver con la persona ni su dignidad. Tiene que ver con el ejercicio de su función pública y para lo cual fue electo o designado y tiene una alta responsabilidad y deberes de fiducia para nosotros los ciudadanos, sea de cualquier partido. Y en este caso voy con los de La Palma, con los míos. A las 9 voy con los míos, los de La Palma. Ay, Vilen. Si yo llego a saber, no vengo. Pues te decía que tú terminaste con algo que me recuerda es una especie de poema o dicho de la época de Hitler también. Sí. Y lo voy a malcitar porque no me lo sé de memoria. Pero era algo así que vinieron buscando a los judíos y yo no hice nada, vinieron buscando a los obreros y yo no hice nada, vinieron buscando y no había nadie que me defendiera. Nadie que me defendiera. Sí, es el mismo principio. Y ese es pero te voy a hacer este planteamiento un poquito filosófico, estamos en miércoles de Semana Santa, pero práctico. Yo soy recipiente de fondos federales y yo soy un non-profit, tengo unos programas para ayuda ciudadana, ¿no? O sea, el tercer sector tiende a hacer funciones que el gobierno o no quiere o no puede, pero siempre en pro de la sociedad. Y yo tengo un programa de HIV, y yo tengo un programa de nutrición para los niños, y yo tengo un programa para madres embarazadas que reciban ácido fólico, acaban de aprobar una ley aquí para eso. Y, en fin, yo tengo una serie de programas que ayudan a mucha gente y son medibles y estoy haciendo un trabajo tremendo. Uno de esos programas es un programa que ayuda a los transexuales. Y de momento me llega un memo del dueño de los chavos. Sí. Me dice, mire, se acabaron los chavos para los transexuales. Eso va contra la palabra de Dios, así que eliminado. Si usted sigue haciendo esa vaina, pues yo le voy a quitar el dinero. De todos los programas. Bueno, ahí voy. No necesariamente me dijeron de todos los programas. Yo le voy a afectar su dinero. Y yo me digo a mí mismo, pues está bien, si los chavos no los puedo usar para eso, no los puedo usar para eso. Yo no voy a violar la ley. Pero yo tengo unos chavitos que salen de otros lados, que no son federales. Déjame yo seguir con mi cosa de extranjero, porque pues, lo que aquel quiere que yo no use sus chavos para esto, pues yo uso los míos, no uso los de él. Exacto. Pero entonces aquel dice, oiga, es que no haga la práctica. Porque si yo me entero que usted está dándole servicio a esos gente, le voy a quitar los chavos, le puedo quitar los chavos de los otros programas. ¿Y ahora qué yo hago? Me voy Harvard style y digo, ¿verdad? Y no tengo los chavos de Harvard. O sea, pongo en riesgo la clínica HIV, la clínica de nutrición, porque entiendo que esta gente necesita el apoyo que yo le estoy dando.
O digo, pues para salvar a los programas otros que tengo, pues tengo que seguir la directriz y eliminar el programa. No es una decisión fácil. Claro que no. Claro que no, Luis. O sea, yo no estoy diciendo que... No es. Porque para mí es fácil venir al programa aquí, hablar gusanga y decir que hay que hacer cosas porque no tengo la responsabilidad de la consecuencia, ¿verdad? Pero yo sí, las instituciones, por supuesto. Y acabo de dar un ejemplo, cambié los muñequitos. Sí, pero es un ejemplo real. Estoy de acuerdo contigo, donde tú diagramas claramente el grado de dificultad en esa toma de decisión de enfrento a de esta manera, donde puedo acabar no dando ningún servicio. Y entonces el mal será peor. O hago silencio. O hago silencio y sacrifico a una gente que no debo sacrificar. O sea, Sophie's Choice. Por eso es que hablando de películas difíciles. Por eso es que te señalo, e incluso veo a un partido demócrata lento, dormido, no haciendo una denuncia con mayor poder sobre este asunto tan serio. Que no se ponen de acuerdo ni bueno, de qué denunciar. Pero tienen que haber instituciones que no dependen del gobierno federal, que no dependen, que tienen esos chavos que tiene Harvard y que pueden hacer un reclamo público sobre este asunto. Porque una vez tú llegas y le dices a una universidad, te quito el dinero, a una universidad, pues de ahí a quitárselo a quien sea y poner a todo el mundo bajo condiciones de hambre, porque tienes que hacer lo que me dé la gana, porque yo soy un dictador, no un presidente, un dictador. Y el dinero que no es de él, porque eso no es de la fortuna de Trump, eso es dinero de todos los contribuyentes de la nación, demócratas, republicanos. Sí, si fueran sus chavos personales. Sí, bueno, pues si tu dinero es tu dinero, pero eso es el dinero de los contribuyentes. Te voy a decir algo que no lo discutimos el otro día y debemos dedicarle unos minutos hoy, tal vez ahora sí, tenemos tiempo. Sí. Que a mí me tiene totalmente preocupado, verdaderamente consternado es la palabra. Hay un individuo, se tiene un nombre rarísimo, Kimmel creo que se llama, salvadoreño, que inmigración lo recoge por error. El hombre tenía sus papeles al día, pero lo recogen. Se suponía que no lo deportaran, precisamente porque cuando se dan, o sea, inmigración lo recoge y él dice que no, que sí, le ponen no deportar. En lo que se aclara la situación. La cuestión es que termina deportado. Deportado bueno, no se llama deportado. Este es parte del avión que se iba y un juez dijo que no se fueran, pero Trump se lo pasó por acabó en la cárcel de Bukele. Esta es la cárcel de Bukele. Y todo el mundo dice, Trump, o sea, el gobierno de Trump dice, no, esto fue un error. O sea, no. Este señor no estaba haciendo nada malo, no tenía problemas migratorios, no era un asesino, ni un vendedor de droga, ni un violador de mujeres. Era el papá de alguien, el hermano de alguien, el hijo de alguien. Y se fue para allá. Y está allí. Es una cárcel de máxima seguridad. El de allá, Bukele, admirado por muchos, inclusive aquí. Sí. Dice, no, yo no lo voy a deportar. Él está aquí, él es salvadoreño, es mío. Sí, pero... Y Trump dice, yo no puedo... O sea, Trump dice, yo metí la pata. Bueno, nunca va a decir eso, ¿verdad? Se reconoce que hubo un error, pero yo no voy a hacer nada porque yo no lo tengo, está allá. Ambos lo dicen en la Casa Blanca, en una conferencia de prensa donde Bukele a pregunta de los periodistas dice, no, porque yo no lo puedo enviar para acá. Sería ilegal que yo lo enviara para acá. Reconocen ambos que el individuo no tiene ningún indicio de ilegalidad o toda la cosa, pero ese es su modelo de negocio, como dice Manuel Sidre. Pero él quiere financiar la operación de esa cárcel gigantesca con dinero federal. Perfecto, yo no tengo problema con eso. Y entonces dice, otra vez, si yo no le hago caso al bully, me quita los chavos. Por eso, pero espérate. Yo no tengo, de verdad, no tengo problemas conceptuales. Me parece que es una idea inteligente de Bukele. Decirle, Trump, todos esos presos que tú no quieres, échalo para acá. Échalo para acá, que aquí es más barato. Aquí, y me envía los chavitos. Aquí el bistec es más barato, te va a costar $25,000 por preso. Seguro. Al americano le puede costar 50. Así que es un buen negocio para el americano y un buen negocio para acá. Si eso es constitucional o no, pues los constitucionalistas que lo discutan. Los 9 del Supremo decidirán en su día. Pero que tú me cojas un preso, o sea, que tiene que cumplir 20 años, pues yo no sé hasta qué punto sea importante si los cumple en Florida, en Wisconsin, en Nueva York, en Puerto Rico o en El Salvador, siempre y cuando se le garantice, ¿verdad? Comida, espacio, salud, lo que se requiere
no es mandarlo para allá para que lo metan en una mazmorra. Pero es que este tipo es inocente. ¿Y cuántos más hay como él que no pasaron por un proceso para determinar su estatus legal o ilegal y están allí? Porque este tiene prominencia, pero ¿cuántos más pueden haber así? Correcto. Y uno. Y dos. ¿Y qué pasa ahora? O sea, los dos presidentes dijeron, yo no puedo hacer nada. Pero yo sigo teniendo a una persona inocente, presa, máxima seguridad, en El Salvador. ¿Hasta cuándo? Agotar los remedios judiciales en los Estados Unidos por las personas que representen a este individuo hasta que llegue a los 9 de arriba. El problema es que ya los tribunales han dicho, el Tribunal Supremo dijo que había que traerlo para atrás. Y Trump no le ha hecho caso. O sea, mi preocupación es el choque constitucional. ¿Cuántas tropas tiene el Supremo? Hace como un mes lo ¿Qué ejército tiene el Supremo para obligarme a mí? Tiene pistolas pistolas que lleguen a Casablanca caminando desde el Supremo, bajando allí la colina. El día que el presidente haga ese enfrentamiento, que lo que estoy diciendo es que lo estamos viviendo ahora mismo. No quiero ser alarmista, pero lo estamos viviendo, Leo. Ya estoy claro. Porque, o sea, por eso mismo, porque... Bueno, fue tan lejos como decir que cuando un juez le decida en contra hay que destituirlo, destruye el sistema judicial. Imagínate que la gobernadora aquí diga, cada vez que un juez me decida en contra de mi gobierno, hay que destituir, residenciarlo. Pues se fastidió el sistema judicial. No vale nada. Porque el poder de ese... tenemos tres poderes, ¿verdad? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. El judicial, su único fuerza es la moral, es el rule of law. Es que tenemos que ¿Y cuántos republicanos se atreven a hacer el señalamiento de que esté equivocado? Ninguno, porque le tienen miedo al poder. No se le puede tener miedo al poder. Y hubo una época en mi vida donde yo le tenía miedo al poder, Luis, porque nos enseñan a eso. Sí, bueno. Ese poder que tienen es el que tú le reconoces. Tú votas por ello y tienes derecho a reclamarle. Y vi montones de veces errores en mi partido, en mi gobierno, y no levanté la voz. Y no podemos ser así porque no tenemos buenos gobiernos. Y yo no quiero que el PNP pierda. Pero cuando se comete error hay que señalarlo. Pero uno es el paria, uno es el bandido. Porque el que esté en la comodidad y está recibiendo los chavitos no quiere que molesten la cosa. Saca la manito y no fastidie más, cállate la boca. Porque esto es como las manadas, Luis, te lo decía antes de comenzar el programa. Mientras tú perteneces a la manada te protege. Si te alejas de la manada, estás por tu cuenta y a la manada le importa un pepino lo que te pase. Pero si atacas la manada se va a autoproteger y te van a atacar a ti. Y yo estoy claro. Y llegó la musiquita. Y vienen los sonetos. Y llegaron las 9. Pero espérate, sonetos con besitos en el cutis. Con besitos en el cutis, nunca es personal. Importante. Pavón Roca, estoy con Leo Díaz Urbina. Tengo el seatbelt puesto. Asegurado. Bueno, pues vamos por la autopista. Tú tenías un tema que querías discutir hoy a las 9 y son las 9. Sí, qué bueno que tenía esta oportunidad de estar contigo aquí en la mañana de hoy. Temprano leí en el periódico Metro que resulta que la compañía que está en corrección, que se ha planteado que es responsable de que este señor Hermes saliera a la libre comunidad y asesinara a una mujer, que esa compañía la va a representar como su compañía de cabildeo, Politank. Y quiero darle una explicación a la gente que nos escucha. ¿Qué rayos es Politank? Esto es una compañía de cabildeo. Que no son abogados. Podrá haber abogados. Exacto. Pero es una compañía de cabildeo, correcto. Diciendo que no es un bufete. Y es algo que es totalmente legal. En eso no hay ninguna impropiedad. Distinto a lo que ocurre en Estados Unidos, aquí de alguna forma a las compañías de cabildeo se le implica de corrupción. Y no es así. A lo que voy es que esta compañía era de Francisco Dómenes, el actual secretario de la Gobernación, y de Kenneth McClintock. Yo no conozco a Francisco Dómenes, Kenneth McClintock es mi amigo. Y quiero dejar claro que lo que yo he conocido de Kenneth McClintock toda la vida es que es una persona íntegra. En algunas ocasiones tuve diferencias políticas con él, pero eso es otra cosa. ¿Qué ocurre? Francisco Dómenes plantea que él vendió su participación a esta compañía a Kenneth McClintock y no sé a quién más. Resulta que esta compañía Politank aparece de momento representando a Correctional o Physician Correctional, que tiene un contrato de millones y millones de dólares y a quien algunos sectores señalan que fue la responsable de que este señor saliera. Hay una demanda civil. Sí, de la familia de la mujer asesinada. La familia de la mujer asesinada que incluye, entre otros demandados, a los médicos y a la compañía. Yo traigo este tema, Luis, porque esto fue puntual
en la campaña electoral, tanto en primarias como en la elección general. Y la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, por la cual yo voté, y tengo que hacer siempre énfasis en eso, señaló de manera contundente, categórica, que esa compañía la iban a sacar. Punto. No que iban a evaluar, que la iban a sacar. Creo que ya no. Bueno, pues te explico. Cuando le preguntaron al actual secretario de Corrección, que es mi amigo y lo conozco desde que era muy joven, él dijo categóricamente que las instrucciones eran que la iban a sacar. Ayer, en una entrevista de radio, dijo que están evaluando. O sea, ya cambió el lenguaje. Lo que yo le quiero plantear a la gobernadora de Puerto Rico, a quien conozco desde que era adolescente, y de igual manera he reconocido siempre como una mujer íntegra y que jamás se le ha hecho un señalamiento de corrupción en toda su carrera política. Esa es la verdad. Podemos tener diferencias políticas, pero esa es la verdad. ¿Cómo rayo, si hay una instrucción de la gobernadora de que se va a sacar esta compañía, para qué esa compañía contrató a Politank? ¿Para vender piragua? Obviamente para que lo mantenga en el gobierno. ¿Y quién era uno de los dueños de esa compañía? El secretario de la gobernación. Entonces yo me pregunto si cada persona o entidad que quiera hacer negocios con el gobierno tiene que contratar a Politank para que le garanticen la participación. Sí, la estoy haciendo yo con las consecuencias que tenga. Y si tengo que ir a vivir con cupones, vivo de cupones. No me importa. Estoy pago, tengo 62 años ya. Y yo le hablo a los alcaldes y a los legisladores que ganan una porquería, aunque la gente entiende que ganan un montón de pesos, lo que ganan son $5,000 mensuales y limpios salen nada. Y no tienen ni carro, ni gasolina, ni nada. Y cuando pierden las elecciones están fastidiados. Y mientras están en la opinión pública son unos pillos y unos corruptos, porque es lo que dice la opinión pública. Porque aquí hay una gente que quiere hacer millones de dólares rápido y fácil. Le estoy hablando a los alcaldes y a los legisladores del PNP y a la gobernadora de Puerto Rico. Porque si tú cierras ese embudo de manera tal que para hacer negocios en el gobierno solo puedes contratar a Politank, ¿tú sabes lo que va a pasar, Luis? Que hay gente que entiende que hay que dar mucho dinero para poder entrar y ahí viene la corrupción. Estoy cansado de verlo. Llevo años viendo esa porquería. No se puede permitir. ¿Ustedes se creen que el secretario de la gobernación no tiene nada que ver de a quién se le dan contratos en el gobierno de Puerto Rico? ¿De verdad que yo me tengo que tragar esa aldaba? ¿De verdad? Y a Kenneth McClinton le digo, mi amigo, mi hermano, que nunca se le ha hecho ningún señalamiento. Kenneth, cuidado, puede haber gente alambrada por ahí ya. Sí, porque entonces van al que no le den los negocios y dice, espérate, hay que dar. No, aquel dio, pues vete a alambrar, vamos al FBI. Esto es un asunto serio. Y hablábamos ahorita de Trump y los republicanos que no le hacen los señalamientos. Pues yo me cansé de eso. Ay, que no jueguen a la suerte. José Arsenio decía, no ajores a la suerte. No la jores. Sí, porque como se ganó en el 20, aun cuando en el verano del 19 y se ganó en el 24, pues el 28 vamos a ganar, y en el 32, y en la madre de los tomates por ahí para abajo, ¿verdad? Esto es un señalamiento peligroso y hay que oxigenar. Doña Cucú, una líder del PNP del barrio Capetillo en Río Piedras, me enseñó que Doña Cucú, bajitita, decía, Leito, el mal tiempo se ve venir temprano. Y tú te preparas y compras un paraguas, algo, donde si caen perros y gatos del cielo, tú te puedas aguarecer, como decían allá en el barrio. Esto es muy serio. Como rayo, la compañía de corrección, que ya hay instrucciones específicas de la gobernadora de que tiene que salir, contrata a Politank. Pues claro, porque esos son los panas del secretario de la gobernación, y ya el lenguaje del secretario de corrección dijo que era categórico hace 2 meses atrás de que iba para afuera. Ahora dice que es que están evaluando. Cuidado, que así empieza la corrupción. Porque hay gente que quiere hacerse con muchos millones, y a los alcaldes y a los legisladores. Mire, cuando yo corría, el teléfono mío no paraba de sonar. Leo, tú eres lo más grande del mundo. Sabíamos que tú ibas a llegar. Tú eres tremendo. Y no paraban los halagos y las cosas, y las invitaciones, y yo era lo más grande. Y uno llega un momento que levita, que no toca el suelo, porque uno cree que uno es una cosa divina. Tan pronto uno pierde, Luis. ¿Tú sabes quién me llamaba? Mi esposa. Beba, ¿por dónde tú vienes? Ella me dice, Bebo, yo le digo, Beba, ya. Bebo, ¿por dónde tú vienes? Vengo por Tacio, pues trae pan y leche que se acabó. Sí, todos esos que están en el poder, algún día los van a llamar para decirle, trae pan y leche, y los que creen que son sus amigos los van a llamar y esos no le van a contestar. El poder es transitorio. ¿Tú sabes quiénes no cambian en el poder? Esos que están con los millones, porque después se buscan un socio popular cuando ganan los populares y siempre están en la teta, en la chupadera. Y los políticos desprestigiados allá afuera. Estoy cansado de ver eso. Y vuelvo y digo,
Escuchen a este viejito que tiene alguna experiencia. Suave con lo de viejito. Bueno, que yo tengo más que tú. No, ya tú sabes que se enmendó la ley. Ajá. Ya no existe solamente la tercera edad, está en la cuarta edad, así que te falta una todavía. Tampoco. No, estás en la tercera conmigo. Lo que pasa es que estás en la etapa, estás en la guardarraya en la cuarta. Pero estás en la mía, se enmendó, eso se enmendó, Luis, tranquilo. Yo me encargué, eso se enmendó. A lo que voy es, Luis, esto es un asunto muy serio. Después, están asustados porque pueden ganar los comunistas y los pelús. Sí, después están asustados, el bipartidismo corrupto. Y después vienen partidos pequeños que no tienen nada que ofrecer, pero dicen, son todos unos pillos y unos tráfalas, voten por nosotros. Y la gente, los pueblos se desesperan y dicen, estamos fastidiados, pues que venga el otro y si es malo también bregaremos con él, pero estos hay que sacarlos. Así ganó Chávez. Así es. Con esa fue ese es el discurso. Luis, estaban muertos del miedo porque ganaban los comunistas y los pelús, y los comunistas y los pelús llegaron segundos. El candidato del Partido Popular no ganó un pueblo, un solo pueblo no ganó. Eso era impensable en el partido de Luis Muñoz Marín. En la política, que nadie me venga con que algo no puede suceder. Será más o menos probable, pero de poder suceder, claro que puede suceder. Mira. Así que para mí, Luis, si este tema no se toca, y aquí sigue esto que uno va por la calle y todo el mundo dice, para hacer negocios en el gobierno hay que contratar a Politán, ese es el germen de la corrupción. Lo estoy diciendo hoy, Luis, por si acaso algún día por la mañana ustedes están aquí rompiendo, los federales están llegando por tal lado, que a nadie los tome por sorpresa. Al Cano lo vimos temprano con buenos relojes, ¿verdad? Porque el mal tiempo se ve ni temprano. Mira, vamos a poner un poquito de contexto de lo que tú estás trayendo del periódico Metro. Y empieza ayer la noticia en realidad, cuando se anuncia que la familia de esta joven, creo que está en primera plana, o en segunda plana de alguno de los periódicos hoy, pero esta joven que muere a manos de este individuo, de este animal, radica una demanda de esas millonarias. Yo no voy a hablar de los méritos o deméritos de la demanda, pues hay que esperar las contestaciones y qué sé yo, pues se alega ahí un montón de cosas. Y se demanda fundamentalmente al gobierno, a los funcionarios del gobierno, sí, a la Physicians Correctional, que es el contratista del gobierno, y a funcionarios de esa corporación, empleados de esa corporación. Los hechos los sabe todo el país porque fue traumático cuando este individuo que estaba disfrutando de una licencia que yo creo que la ley es buena, fundamentalmente la legislatura que aprobó una licencia donde un convicto preso que esté cumpliendo cárcel, pero que tenga una condición que su vida va a terminar en los próximos 6 meses, pues se le deje ir a la casa para que se muera en su casa con sus familiares. Sí, el principio es bueno. Así que el concepto a mí no me ofende. Hay gente que dice que no, que eso no debería ser, que se fastidie, que se muera en la cárcel. Bueno, una cuestión de opinión. Yo personalmente creo que caramba, si usted y esto empezó con los pacientes de SIDA y de condiciones que en aquel momento no tenían solución. Sí, que quien puede acreditar eso es un médico, nadie más. Correcto. Entonces, resulta que este señor lo certifican como que efectivamente cualifica para este privilegio. Es un privilegio. Y resulta que la ley la habían expandido. Ahí yo no estoy tan seguro que sea inteligente lo que hizo el legislador. Y no era meramente una cuestión terminal, sino era una condición seria, catastrófica. La cuestión que este señor dicen que es parapléjico. Y que esa es una de las consideraciones para hacerlo merecedor de este privilegio. Sí. Lo mandan para su casa y él, pues yo me imagino, estamos en Semana Santa, no quiero sonar, ¿verdad?, irrespetuoso, pero hubo un milagro y caminó como Lázaro, porque parapléjico no es. No es. Y termina en una relación con esta muchacha y termina matándola. Que ya había matado una. Que ya había matado a una. Sí, para aquellos que están diciendo que no era previsible, bueno, si ya mató a una, que mate a otra, yo creo que hay un elemento de previsibilidad ahí. Pero nada, esos son los hechos del caso, se radica la demanda. A raíz de esto, es que la gobernadora hace, la entonces candidata, es que hace las aseveraciones de que cuando ella sea gobernadora, va a sacar la compañía. Igual que Luma. También. O sea, hubo 3 temas que ella
en uno fue más suave que en otro. Luma, que la voy a cancelar. No ha hecho nada, pero bueno, que la iba a cancelar. Physicians Correctional dijo que lo iba a cancelar. Y fue inequívoco. Y con el DMO, ella como que dijo que iba a evaluar, que no sabía si ese contrato, que bla, bla, bla. Y el del DMO fue porque Pedro Pierluisi le quería extender 10 años al DMO. El otro fue el Cor 3 y sigue el Cor 3 ahí. Están contratando más gente y toda la cosa. Correcto. Pero eso es una agencia de gobierno. Sí, sí. Entonces son contratos. Sí. Y eliminar una agencia de gobierno puede ser, irónicamente, puede ser más difícil que resolver un contrato. Así que lo que sabemos nuevo es que hay una demanda. Y en esa demanda, como digo, está el gobierno y está el privado. Lo primero que hay que preguntarse es cuál es la relación jurídica, ahora estoy hablando, de las partes. Porque si usted demanda a dos personas, en este caso hay más de dos, son como 40, pero voy a coger los dos grandotes, gobierno de Puerto Rico y su contratista Physicians. El gobierno puede defenderse echándole la culpa al contratista. O sea, una defensa que tiene un codemandado es decir, espérate. Sí, no fui yo, fue él. No fui yo, fue él. Y esto puede pasar de dos maneras. O ya está en el pleito porque es otro codemandado. En un caso de mala práctica médica, pues el médico dice, no, eso fue un anestesiólogo que hizo el trabajo mal hecho, yo hice el mío bien. Echenle la culpa a él. O puede ser un tercero que no está por todo aquello y tú lo traes al pleito. Y dices, espérate. Sí, estamos aquí. Pero yo voy a traer a fulano porque en realidad él fue el que hizo lo malo. Igual, Physicians Correctional, o sea, el privado puede decir, no, yo no tengo que ver nada con esto es culpa del gobierno. Que por ahí parece que va la cosa. O sea, ellos lo que están diciendo, y me tiene cierto sentido. Miren, los médicos lo que hacen es que yo no suelto a nadie. Yo no tomo la decisión. Luis, yo entiendo la explicación que tú estás dando, que es estrictamente jurídico-procesal. Pero espérate, déjame terminar. Porque voy a llegar a donde tú quieres llegar. Ok. La pregunta es, o sea, porque mi pregunta cuando vi la nota de los cabilderos, ¿para qué hacen falta cabilderos? Claro. O sea, la pregunta es, ¿por qué cuando yo contrato un cabildero, es porque entiendo que me hace falta algo? No son abogados, porque no fue que contrataron al bufete del gobierno, que también aquí hay un bufete particular. Lo contrataron por el acceso que tienen al secretario de la gobernación para que se mantenga el contrato y no lo eliminen, como dijo la gobernadora. Eso es todo, Luis. Y no haya las defensas que podrían asistirle al gobierno. Porque fíjate, por eso es que hago todo el cuento. O sea, si yo me voy a defender diciendo, no es culpa mía, es culpa de Leo, pues Leo va a terminar pagando los platos rotos. Que yo no estoy diciendo, Luis, quiero que quede claro, yo no estoy diciendo que esa compañía es responsable de algo. No, por eso no sabemos. Yo estoy diciendo la posibilidad. Finalmente, con esta demanda, lo beneficioso de ella, en términos del público, es que se sepa. ¿Qué pasó? Con certeza matemática, quién es responsable. Sí, porque resulta que nadie es responsable. Porque no es el foro senatorial o de la Cámara, no es el foro de la opinión pública, son los tribunales con evidencia. Y a mi juicio, alguien fue negligente porque podía caminar, ¿verdad? Eso por eso. Alguien. Alguien es. Leo en el periódico que la defensa de la compañía es que ellos no pueden estar mal porque 52 médicos dijeron que era para play. Mira, Luis. Claro, porque hay 52 médicos que están bien perdidos. Mira, Luis. Tú sabes que digo, no es no lo es. Tú sabes que me acuerda de eso. Cuando yo estudiaba Derecho y comencé la práctica de la profesión, yo pensaba que si algo en el gobierno había pasado por 20 manos, había certeza de corrección. Y luego, en el camino de la vida, me di cuenta que el primero que lo examinó pudo haber sido un gran cobarde y los que siguieron igual y no corrigió nadie nada. Así que cuando el gobierno haga algo y en la empresa privada ocurre igual, usted no le advierta o le conceda certeza matemática de corrección porque no ocurre así. Y puede haber un juez cobarde que no se atreva a decidir y en la apelación otros cobardes, y puede haber un fiscal cobarde, y puede haber un maestro cobarde, y puede haber un albañil cobarde. Y así funciona la vida, porque todos tenemos los pies de barro. Y entonces,
hubo montones de médicos en el Fondo del Seguro del Estado que validaron que era, no solamente los de physician, médicos del Fondo del Seguro del Estado que acreditaron, y eso saldrá en la prueba, de que acreditaron que no podía caminar y el tipo puede correr un 5K. O sea, es una cosa violenta, está duro de uno pensar, caramba, pero como tantos médicos, ¿dónde estamos? ¿Cómo ocurrió esto? Si es que es verdad, porque si de es nuevo, que es verdad que hubo los 52 médicos que bueno, yo no sé cuántos, pero médicos del fondo el también periódico acreditaron. dice 52. Bueno. Pero lo que te quiero decir es que, y un poco apoyando lo que tú dices, en el Discovery sabremos. Ah, claro. O sea, ahí finalmente... Sí, ahí no pueden venir con embustería, ¿verdad? Como dicen allá en el barrio, con embustería. O es más difícil. Es verdad, es más difícil, es más complejo. Es más complejo. Porque de verdad es alarmante. Si, o sea, voy a asumir como correcto lo que está diciendo Physicians, no tengo los elementos. Que 52 médicos se hayan equivocado. Sí, sí. Pues significa que o el tipo es un actor tremendo, sí. que siempre es una posibilidad. Estamos ante una cosa para una película. Correcto. El tipo es un actor tremendo. Yo creo que hay una dosis amplia de eso que tú señalas, de que es que fueron 52, fueron 20 médicos en el fondo, pero el que lo examinó fue el primero. Y de ahí para abajo... Sí, todo el mundo vio el expediente, no camina. Y llegó en silla de ruedas, no camina. ¿Tú no puedes caminar? No puedo caminar. A mí alguien me dijo... ¿Tú sabes qué me acuerda de eso? Cuando uno iba a hacerse el examen visual para la licencia. Ay, ¿Tú ves? Aquella letra. Ah, pues tú ves, fúacate y para adelante. Si es que tenían la cosa de las letras. Bueno, es verdad. Sí, es que tenían la cosa de las letras. ¿Tú ves bien, nene? Sí. A mí me han hecho la pregunta. Cuidado con lo que te preguntaron. Bueno, cuidado con lo que contestaste. ¿Tú ves bien sin espejuelo? Pues yo voy con mi espejuelo. Y te lo preguntaron. ¿Tú ves bien? Bueno, yo veo bien sin espejuelo. Luis, ¿qué entonces verás? Que también ves bien. Yo veo bien sin espejuelo. No por leer de lejos, pero veo bien. Y me veo bien. ¿También? No vas a decir tú que te ves mal. Seguro, pues como yo mismo voy a tirar por la joyanca. Ojo con esos grandes médicos que tenemos en obra pública como contratistas del asunto. Pero a lo que iba, ¿por qué Politank? O sea, porque yo estoy tratando de buscarle una alternativa que no sea la tuya, que es tan fea. La tuya es muy fea, yo no la quiero. Es fea, yo no la quiero. No quieres la mía porque es fea. Pues es fea. Yo estoy buscando otra. Y tú quieres algo bonito. Y no hallo nada. No halla, ¿verdad? Yo tampoco. Yo tampoco. ¿Por qué Politank? ¿Serán bobos? No, voy a contratar a la que no tiene acceso y cuando llaman no le contestan. ¿Ves? Entonces, es peligroso. Vuelvo a insistir. Más allá de los conflictos que para mí son evidentes ya. Perdona, deja que te Cuando interrumpa. tú cierras el embudo, Luis, la gente quiere hacer negocios, entonces empiezan las posturas, empiezan a correr los chavos por donde no es. Esa es la verdad, esa es la historia, está ahí. Este cuatrenio que pasó teníamos una docena de alcaldes caminando por ahí para abajo en un esquema donde repartían casi $100,000 en efectivo, un montón de pájaros y pájaras ahí. O sea, de verdad que tenemos que pasar por una bobería así. Y mire, si yo fuera gobernador, mire, usted no puede estar aquí de secretario de la gobernación. Usted tiene este conflicto y toda esta cosa. O sea, no. O sea, no puede ser. Quien te dirige la campaña va a estar allí porque hay unos tipos que dieron chavo para campaña y quieren acceso. Yo no tengo problema con que la gente compita, pero tienen que tener cuidado porque por el condenado dinero hacen barbaridades y quieren ser millonarios. Por eso le hablo a los alcaldes y a los legisladores, por eso son los más fastidiados, por eso son los que tienen que ir a la calle y los que la gente le dice corruptos y los que le dicen que tienen que dar cara y los que tienen que dar explicaciones. Esos legisladores del PNP que tienen que estar explicando toda esa porquería. Y después tienen que perder elecciones y después nadie le va a dar nada y le van a decir que son unos pillos. Mientras hay unos tipos, yo no voté por Francisco Domenech, yo no voté por él, yo voté por Jennifer González para que asumiera posiciones serias. Entonces tiene este tipo allí, Politank allá, contratan aquí y allá. Ah, de verdad. Y yo soy tan tontejo que me voy a creer esa bobería. ¿De verdad que sí? Sí, no, hombre, no. Ah, y yo no tengo los chavos que tiene Harvard para poder pelear con el grande. Yo soy de los pelados. Sí. ¿Qué puede pasar? Que viva debajo de un puente. Si yo me crié en un barrio allí en Capetillo, papicho, mucho yo he volado. Sí, hombre, está miedo al poder. Ay, porque ten cuidado. Hay gente que me dice, gente, amigos míos, buena gente. ¿Qué te quieren? No te metas en lío. Oye, mire, yo nací para meterme en lío.
¿Cómo usted va a ir a atentar contra mi naturaleza? Yo nací para meterme en lío. Tendrá que volver a nacer. Sí, tendrían que cambiar el ADN y eso ya no se fue para atrás, ¿verdad, Luis? No. Ni con los dinosaurios. No. Pues yo soy del paleolítico inferior, olvídate. No puedo hacer nada conmigo. Vamos a una pausa. Vamos, Roca, estoy con Leo Díaz Urbina. Y hemos estado hablando de esta noticia que rompe un miércoles santo a través de... O sea, la noticia está en todos lados, el tema de la demanda, ¿no? De la demanda que se radica ayer. Pero el tema de lo de Politank solamente lo he visto en Metro. En Metro, sí. Y hay varias preguntas que también uno se queda. Un poco lo que tú estás diciendo es la gobernadora de Puerto Rico, a la hora de los mamellas, ¿quién va a defender? ¿A su secretario de la gobernación? ¿A Politank? ¿A Physicians? ¿Al gobierno? Porque en teoría la gobernadora debe defender al gobierno, es la jefa del gobierno. Bueno, está comprometida con su propia palabra, dijo que va a sacar la compañía, punto. Pero aparte de eso, o sea, la pregunta es, si no la vas a sacar, porque cambiaste, te ilustraron. ¿Así se llama? ¿No? Sí, te ilustraron. Te ilustraron, o sea, tú viste algo Voy a que no incorporar habías visto. esa palabra de ilustrar en este tipo de cosas. ¿Te gusta? Sí, al Cano también lo ilustraron. Sí, esa fue. Bien ampliamente. Sí, a todos esos alcaldes, PNP y populares fueron altamente ilustrados. Sí, hay que tener mucho. Luis, Oreste Ramos me enseñó que uno tiene que saber identificar el número de serie de un submarino que viene debajo de una ola típica. Si no lo identificas a tiempo, te va a destruir. Eso me enseñó Oreste a mí antes de yo ser legislador. Te estoy hablando de 1991 por allá. En política, todo el mundo te va a venir a decir que lo que te trae es para en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Y tú tienes que... Nadie va a decir, mira, esto hace un daño tremendo. No, nadie te va a decir, con esto yo me voy a ganar un montón de millones, gobernadora. Deme lo que me voy a ganar millones de billetes. Cuando yo era legislador, venía un pájaro por un lado del PNP. Me decía, esto hay que aprobarlo porque Rosselló lo quiere, Rosselló padre. Media hora después venía otro y me decía, eso no lo podemos aprobar porque Rosselló no lo quiere. Yo decía, ¿quién es el embustero? ¿El primero, el segundo o los dos? A lo mejor ninguno de los dos había hablado con Pedro Rosselló. Correcto. En política se trata de hacer representaciones, de tirar bolas, de meter embustes. Yo les estoy hablando, mis queridos amigos y amigas que nos hablan, de cómo se prepara la morcilla. Ustedes ven a los políticos en las tarimas. Para que lleguen allí tienen que suceder cosas. Y yo les estoy hablando de cómo se prepara la morcilla, que no es muy agradable, Luis. No, ver cómo se prepara el hedor, nada más, no es, ¿verdad? No es fácil. Les estoy hablando de que todo el mundo va a venir a ponerle un enchape de principios a su propuesta. Y usted va a mirar y, en efecto, no hay problema con que la gente gane dinero. Esto es un sistema capitalista en el cual yo creo libre empresa. Pero tiene que ganárselo como corresponde, ley, en orden, los reglamentos. Y ser beneficioso para el país. Y ser, lo que sea. Obviamente. Si vas a hacer un negocio con el gobierno. Claro. Tú no trabajas para la Cruz Roja. Tú trabajas para obtener un beneficio o ganancia de tu trabajo. Y en efecto es beneficioso para el pueblo de Puerto Rico. Por eso es que los gobernantes tienen que cuidarse al momento de tomar decisiones, porque a lo mejor tú tienes un ayudante. Maquiavelo le aconsejaba al príncipe de que habían 3 clases de consejeros. Los que no piensan, los que piensan por cabeza de otros, los que piensan por cabeza propia. Le decía, aconséjate con los que piensan por cabeza propia, pero no te dejes mandar de ellos. ¿A dónde voy? Puede venir un gran ayudante que has descansado sobre él toda la vida, y el tipo de momento querer hacer un montón de dinero fácil porque finalmente llegó a la cúspide donde se hacen los billetes. Tú siempre tienes que corroborar, siempre tienes que verificar si en efecto eso es como te dijeron. Porque cuando viene un ayudante y tú le preguntas cómo están las cosas, siempre te va a decir que está bien o están resolviéndolo. Porque si no está bien y no lo están resolviendo, es culpa de él, porque para eso está ahí. Así que no vas a esperar nunca que un ayudante o un secretario te diga, mire, esto está bien fastidiado, gobernadora, y anticipo que va a estar peor mañana. Nadie va a hacer eso. De verdad, pues hay que votarte retroactivamente si esa es la condición que tú me traes a mí. El gobernante está inmerso en 1000 cosas todos los días. El trabajo de la gobernadora es inmensísimo. Asuntos que están sin resolver hace 30 años y que la gente quiere que se resuelva el día antes. O sea, es bien complejo y yo estoy claro en eso. Yo he estado cerca de gobernantes, pero hay que decirles la verdad. Y yo recuerdo a Víctor Fajardo que iba con unas chaquetitas baratas y unas corbatitas de Mickey Mouse y unos zapatos baratos y tenía $1 millón en efectivo en una la oficina. En la oficina. Cuando a mí me dijeron eso, ¿tú sabes cuál fue mi reacción? Eso es embuste, eso no puede ser verdad. Víctor es un hombre serio. No era. María Milagro, que yo la metí en la política y llegó con la Biblia debajo del brazo. Yo hubiese puesto las 2 manos, Luis. No, ella no. Pues sí, Luis. Uno tiene que verificar todo. El mal tiempo se ve venir temprano. Y a mí me llaman los alcaldes y los legisladores, Luis, porque yo soy de La Palma. Yo soy de La Palma.
hay mucha preocupación. Yo no estoy diciendo esto por fastidiar. No es que yo me levanto con algo pillado y molesto. No te rías, Luis. A veces a uno se le pillan las cosas. Sí, eso ocurre, Luis. Y hay que despillarse. Hay que despillarse. No es que se me pilló algo hoy. Vine aquí a fastidiar, Luis. Para mí no es fácil. Yo quisiera que estuviéramos discutiendo aquí miles de cosas de obra, de gobierno, tú sabes. Pero alguien lo tiene que decir. ¿Sabes por qué? Porque nada como el sol para oxigenar las cosas. Y a lo mejor estoy evitando con esto que ocurran cosas. Otra pregunta que me surge es si trajeron a porque de nuevo mi pregunta es si yo contrato un recurso, ¿para qué es ese recurso? ¿Cuál es la función de ese recurso? Yo tengo que suponer que tú no lo contratas No contratas a Politán para la transición de que venga otra compañía. Por ejemplo, ¿verdad que no? No, pienso que no es para eso. Es para la permanencia allí. ¿Quién maneja los medios porque Politán no es una compañía de relaciones públicas? Yo no sé lo que ellos hacen. Sé que es una compañía de cabildeo, pero el alcance de eso no lo conozco. No sé. Porque obviamente tienen un problema de imagen con la administración y con el país, y ahora con la demanda se exacerba eso. La reacción de ellos es que nos sorprende haber sido incluidos en la demanda. Yo debo suponer que a cada cual que demanda se sorprende que lo demanden. ¿Verdad? Creo yo, ¿verdad? Yo no sé. Creo que esa es la reacción inmediata. ¿Y por qué me están demandando? Pero ¿cómo que les Luis, tú sabes que a mí me maravilla que los clientes que yo he tenido en mi carrera profesional, todos me dicen que sus competidores son unos tráfalas y unos pillos. Y yo le doy gracias a Dios que siempre los clientes que me tocaron eran los serios. Siempre son los buenos. Sí, siempre que me tocan los buenos, los malos están al otro lado siempre. Luis, tú te ríes porque de algo te has acordado. No, muchacho. Mira, gracias a Dios en Centro Médico van a estar trabajando. Ajá. Sí, veo aquí en el vocero a la página 9. Horario especial en Centro Médico en Semana Santa. Horario especial. Sí, porque no trabajan parte y partes no. Tú pensarías, que yo pensaría. Bueno, pero la sala de emergencia, de urgencia, no, esa se supone que estar ahí. Dice, área administrativa trabajará hasta hoy y emergencia sigue 24/7. Claro, como siempre. Sí, pero y máxime en esta fecha que se producen incidentes claro, serios. Que la gente está por ahí algunos en la iglesia bebiendo ron. Algunos se dedican a tomar brebajes alucinantes y causan problemas. No, y ahogamientos en las playas. También. Porque hay mucha actividad, ¿verdad? Oye, el alcalde de Mayagüez iban a cerrar un hospital, se me escapa el nombre ahora, San Antonio, creo que era, o es. Y tomó una medida, y lo tengo que felicitar de inmediato, para salvar el hospital y mantenerlo en funcionamiento. Y yo miraba los contrastes, Luis, de dos populares. Mientras Guillito cogió el dinero para el centro de trauma que se estuvo pidiendo por décadas y lo metió en inversiones y se perdió ese dinero, fíjate los contrastes. Un alcalde que se dedicó a botar el dinero de algo tan urgente como un centro de trauma versus este alcalde de una entidad privada, y era salvarlo para darle salud a su pueblo. Así que mi felicitación. Ese es el tipo de funcionario que necesitamos como ese alcalde. Que el reto que pone ese cierre es que es la única sala de NICU. NICU es la sala de intensivo para neonatales, para bebés. Y no hay otra. No hay otra. O sea, porque si tú cierras un hospital, yo creo que personalmente creo que en Puerto Rico hay muchos hospitales, hay que cerrar 2 o 3. Para la cantidad de gente que hay. Ya está ocurriendo. Por eso. Pero es que también queremos. O sea, de hecho, el país va a tener 4 millones de habitantes y estamos en 3. El problema es que están mal distribuidos. Están básicamente en la zona metro, y hay zonas, particularmente en la montaña, donde tienen una falta de servicios médicos inmensa. Bueno, pero lo que pasa es un issue realista de costo. Sí, estoy claro, que tiene que ver con eso. Yo, por ejemplo, la locura de Vieques, que la pasada administración hubo un hospital allí, el viernes Centro Médico, mire, usted no va a poder operar eso allí, no hay médicos, no hay técnicos de sala, no hay... Yo espero que sí lo haya, Luis. Es que espero que sí lo haya. Leo, hay que producir las circunstancias para que lo haya. Pero no va a pasar. Porque tú tienes esta disyuntiva. ¿Le damos servicio o no le damos? Cuando ocurra algo en Vieques y Culebra, hay que esperar a llegar, si aparece, que eso es otra cosa con Aeromet. De momento lo llaman y dicen, no, las condiciones del tiempo. Y cobran fijo. Eso de Aeromet, eso es una barbaridad. Y se lo dije a Ricardo Rosselló y no pasó nada, y bajo el gobierno de Pierluisi tampoco, y bajo este estoy seguro que no va a ocurrir lo mismo. Me imagino que contratarán a Politán. Sí. A esa gente le pagan una barbaridad fija mensual, fijo, Luis, vueles o no vueles. Sí, para que estés ahí. Para que estés ahí. Y en muchísimas ocasiones, y tengo información de Trenton, como dicen en el barrio,
De que en ocasiones sin ningún problema, las condiciones del tiempo. ¿De verdad? Las condiciones del tiempo. Digo, habrá momentos en que sí, pero ese es un área donde debería haber incluso competencia. Y se lo dieron a una sola compañía y se jaltan de billetes y de millones y millones y millones y millones. Pues eso es un área que hay que examinar. No tengas una sola compañía. Búscate otras compañías. Busca competencia, excelencia. ¿Verdad? Pues no, ahí tenemos a Aeromet, a Tojendel. No, y por ejemplo, estructura la contratación de que haya un fee base automático, porque para yo estar stand-by hay unos costos. Sí, claro, yo sé. Pero entonces si viajo, me pagas más. Entonces yo tengo un incentivo para que estás soplando, sí, pero dale, que nosotros no vamos a caer. ¿Me sigue? O sea, si yo tengo un incentivo de ejecutar, yo ejecuto. Hay mil maneras de pelar un gato. Lo que yo sí sé es que es una barbaridad de la manera en que el gobierno lo ha sostenido ya por un montón de años. Por miedo a la opinión pública, porque esa es la verdad. Porque si bregamos con Aeromet, no hay personas, que se ni qué. No se le puede tener miedo a la opinión pública. Si Pedro Rosselló le hubiese tenido miedo a la opinión pública, no hubiese un superacueducto. No lo hubiese, Luis. No hubiese una tarjeta de salud. No hubiesen obras de infraestructura gigantescas como ese centro de convenciones que ahora resulta que es el que más dinero produce, es una cosa tremenda, y el Choliseo y la madre de los tomates. ¿Ves? No se puede tener miedo. Si usted está convencido que eso es bueno para el pueblo de Puerto Rico, cada vez que usted lo han discutido, si algún tema ha sido recurrente por tantos años ya que yo lo vengo escuchando a ti, a Carlos Díaz Olivo, es este asunto de que hay sectores que sencillamente se oponen a cualquier cambio, aun cuando haya que cambiar las cosas para mejorarlo, como ellos también reclaman. Eso es un tema de ustedes casi de diario, Luis. Pues usted no puede tener miedo como gobernante. Eche para adelante. Como dice Ignacio Rivera, when in command, command. Así es, sí. Si usted está a cargo, eche para adelante. Si usted se metió ahí. Mira, hablando de corruptos, se declaran culpables por el esquema. ¿Te acuerdas en Sesco? Sesco es la gente que maneja las multas y las tablillas y la cosa de... Centro de Servicios al Conductor. Ese es el nombre de Sesco. Pues había un individuo de nombre Juan Carlos Cruz Hernández, Traspasos JC. Y hará admisión de culpa porque estos se dedicaban a borrar multas. O sea, estos son servidores públicos en Sesco. Había de los dos. Estaba el privado y el que está adentro. Y el privado, tú llevabas tu licencia. Pero Luis, de eso es que yo te estoy hablando. Pues puede haber un secretario de gobernación y uno afuera, ¿o no? Yo no sé. No te rías, yo te estoy hablando de eso mismo. Pues aquí en este caso, el privado se llamaba Traspasos JC. Buen nombre. ¿Verdad? Pero no es Jesucristo, es Juan Carlos. Sí. Entonces, usted tenía un problemita de unas multitas. Unas cositas ahí. 2,000 pesos en multa. Y usted llevaba donde esta gente y Dame 1,000 que yo te borro los dos. Y gané 1,000. O 500. ¿Seguro? Y entonces le daban había dos empleados de... ¿De qué? Del gobierno, dos ex empleadas del Sesco. También fueron acusadas. Sí, esas sabían cómo era. Esa era la que tenía acceso a borrar. Yo sé cómo se hace. Sí. A mí me paga por lo que sé. Ahora, ¿tú sabes cuánto le pagaron en soborno a la de adentro? ¿Cuánto? $42,500. ¿Y cuánto sería su salario anual? La mitad de eso. O sea que... Pero no solamente eso, ¿cuánto habrá borrado? Así es. Porque para que esto funcione tiene que haber un ahorro del que cogió las multas. Claro. El que cogió las multas tiene que pagar menos de lo que... Porque si para pagarle 2,000 pesos al gobierno, pues se los pago el gobierno, no tengo que buscar a nadie. Exacto. O sea, que yo estoy buscando a alguien que por menos de 2,000... Dinero que perdió el fisco también. Claro. O sea que los políticos no son los únicos corruptos, Luis. No son los únicos, ni los puertorriqueños. Yo recuerdo cada vez que con lo de los fondos ¿De qué? De reconstrucción, metieron preso a una de FEMA y al de Cobra, de la compañía Cobra. De Cobra y al presidente. Ninguno de Whitefish. No, de Whitefish. De Whitefish, que formó el revolú, ninguno corrupto de eso. Fue de la que vino después. La que vino después. Que entró porque alguien de adentro la contrató otra vez. Alguien de adentro permite que el de afuera entre por la puerta que no es, ¿verdad? Porque puede entrar, pero por la puerta que es. Sí, como decía Celio Peña Clos, y por donde es. Sí, tú sabes. Así que este asunto es serio. ¿Tú te acuerdas del que sustituyó a Obama como senador que intentó comprar el escaño?
que lo metieron preso. Sí. O sea, esto se da en todas partes del mundo. Aquí la gente piensa que los corruptos nada más son en Puerto Rico, que tienen una clave genética distinta. En todas partes del mundo. Porque hay gente que quiere hacer mucho dinero y fácil. No nos oponemos al dinero, ¿verdad, Luis? ¿Tú no te opones a eso? Para nada. Yo tampoco. Defendemos el capitalismo en este programa. Sí. Pero no el capitalismo... Abiertamente. Pero no el corrupto. Exacto. Eso y no el salvaje. Yo no sé por qué le llaman salvaje. Bueno, porque ahí tú me acabas de mencionar dos o tres que son salvajes. salvajes. Ya. Finalmente supe por qué le llaman salvaje. Pero tú sabes que hablando en serio, yo creo que hay un problema, ha habido un cambio de visión de mundo, de cosmovisión. Ajá. Antes la gente trabajaba para el gobierno con dos objetivos: hacer un dinero, o sea, ganar dinero. Y la pensión. No, trabajar, quiero decir, el contratista. El de afuera, el privado. El privado. Y porque creía que lo que hacía era algo favorable al gobierno. Y era un cliente. Tú arreglas, qué sé yo, aires acondicionados. Sí, o faltas carreteras. Pero te pongo aire acondicionado porque al faltar carreteras es eminentemente gubernamental. O sea, hay muy pocos privados que tú le vayas a vender ese servicio. Tal vez un parking. El del aire hay mucho. En el de aire, pues hay aires privados, hay aires públicos, hay aire de todo. Y tú puedes escoger, mira, yo no quiero trabajar con el gobierno, olvídate de eso, me voy para acá. al sector privado y privado. Que genuinamente tienen compromiso, hacen las cosas bien hechas y van a ganarse su dinero y van a hacer dinero. Pero entonces, de un tiempo para acá, yo no te puedo decir una fecha, pero es la impresión, de un tiempo para acá, los últimos 20 años, hay una cepa de mal llamados empresarios, ya son cuponeros, que quieren el contrato para hacerse millonario hoy. O sea, no es que yo voy a trabajar 20 años en mi negocio y como lo hago bien hecho, genero ganancias, genero clientela y acumulo capital. No. Es que yo voy a entrar a vender un cuadro. Y me lo tienen que dar todo. A vender un cuadro telefónico. Y me tienes que dar todos los cuadros telefónicos de todo el gobierno. No puede haber un competidor. Y yo no sé nada de cuadro telefónico. Eso se llaman las piñas. Y no sé nada de cuadro telefónico. Eso es complicando el cuadro. Bueno, pero es que es el cuadro que estamos viviendo. Porque entonces es el que está muchas veces asociado con o cercano a alguien de adentro que le dice, mira, Leo, por ahí van a comprar, van a hacer una orden grande de tractores para... Búscate un socio. Cortar grama. Y tú me dices, pues yo no sé nada de eso. Bueno, pero mira a ver si te consigue alguien que sepa. Exactamente. Y tú te viras y te buscas el primer pájaro que aparezca. Exacto, y dale para adelante. Entonces tú coges una tajada del negocio, a veces lo llaman por ahí peaje, pero en realidad tú no has hecho nada, tú no has aportado nada. No. O sea, no hay valor añadido. Bueno, yo creo dirían los de la transacción, como que no ha aportado nada la información para abrir. Bueno, como que no ha aportado nada. Que si vale esto. Me contaba Fernando Martín de un familiar de él, creo que era, lo traen una persona que traen de Cuba a Puerto Rico para resolver un problema en una máquina de caña, de azúcar. Y cuando llegó allí lo examinó y le dio con un martillito por un área y la máquina funcionó y mandó el recibo, la factura, y era un montón de chavos. Y le cuestionaron, qué sé yo qué. Y él dijo, bueno, es que el único que sabía con qué era y por dónde era yo. Así que vale eso, porque es por saber, no es por más nada. Pues hay ahora toda una generación que el negocio es tráfico de información, no dar el servicio o no dar el bien. Los intermediarios, Luis. Entonces tú dices, y entonces sucede que está uno y ese trae a otro y ese trae a otro y entonces es que llega... ¿Te estás dando cuenta que estás describiendo cómo se prepara la morcilla? Exacto. Eso es lo que tú estás haciendo, Luis. Exactamente. Porque en el periódico leemos la compañía tal se llevó tal cosa. Digo, y no estamos diciendo que todo el mundo opera así. No, pero estamos diciendo cómo se ha prostituido la cosa. Exacto. ¿Ves? Y tú estás describiendo cómo se prepara la morcilla, porque para que llegara esa compañía ahí, ¿llegó como es o no? No sabemos. ¿Ves? Entonces tenemos que descifrar si nos están cogiendo de tontejo. Eso es lo importante. Y por eso hay que fiscalizar a los gobiernos.
Y los primeros que vienen obligados a fiscalizar el gobierno, distinto a la creencia que yo tenía, yo sé que la generalidad del pueblo, es que es la oposición política. No, los primeros que tienen que fiscalizar a su gobierno son los propios de su gobierno, porque si quieren tener opción de permanecer en el gobierno, deben dar el mejor gobierno posible en eficiencia, ¿o no? Pero aquí pensamos, ay, si hablas de tu propio gobierno, eres un paria. Mire, no, se equivoca, porque después hay que estar pasando el vergüenza de gente desfilando por el Tribunal Federal. La vergüenza de esa cosa, porque para eso no es que uno vota. Entonces yo le hablo al PNP de a pie, de al que no tiene esos contratos, ni tiene acceso al gobierno, ni tiene una Napolitan, ni una Nacolican, ni ninguna de esas pájaras, ¿verdad? Que está por allí y va a estar buscando un empleito, porque después de todo, mi querido hermano, Luis Pavón Roca, la felicidad no te la llevan a tu casa. No va a llegar ningún político a llevarte un litro de leche, ni a resolverte los problemas de tu vida. Te tienes que raspar tu propia yuca tú mismo. Nadie más. Así que esta cosa de la idolatría a los políticos es de mi partido y es lo más grande y sin él dejo de vivir. Mira, ya Ricky Rosselló no está, ni Pedro Pierluisi. Algún día Jennifer tampoco estará. ¿Y nos vamos a morir? No nos vamos a morir. Vamos a seguir aquí echando para adelante este archipiélago, ¿verdad? Y digo esto no en tono filosófico, porque otra vez no es que se me pilló nada. Llego aquí para tratar de enviarle una reflexión, particularmente hoy, a los de La Palma, porque son los que están al gobierno. 2/3 partes en Cámara y Senado. Sí hay. Esa borrachera de que uno gana, Luis, porque yo he ganado y he perdido y sé cómo es. Y yo recuerdo cuando ganó Pedro Rosselló por más de 1 millón, que los PNP decían, el liderato, que el Partido Popular no volvía a ganar. 4 años después, si la era la gobernadora. Cuando ganó Luis Fortuño, que rompió todos los récords, el Partido Popular no volvía a levantar cabeza. Y 4 años después, Alejandro estaba jurando como gobernador de Puerto Rico. No ahora la suerte, como decía José Arsenio, no ahora la suerte. Hay que procurar hacer buen gobierno. Y yo puedo entender que se cometan errores cuando sobrevienen asuntos, Luis, que tienes que tomar una decisión, porque tú no son anticipables y puedes cometer un error. Pero autoinfligido, anticipable, predecible, esos son imperdonables, Luis, porque eso lo fabricas tú mismo, ¿sabes? Son cosas que para mí son tan evidentes, pero como yo estuve allí dentro, yo sé cómo es. Cállate la boquita, porque no te aprueban ningún proyecto de ley, no te asignan chavitos. Te derrotan en la primaria. ¿Y sabes qué, Luis? Algún día los van a derrotar en la primaria porque algún día se va a perder a todos los o la legislatura popular no era muchísima, era mayoría. ¿Dónde están hoy? Hoy a esta hora por la mañana, ¿dónde están? A lo mejor algunos buscando trabajo todavía. A lo mejor las esposas llamándolo traen pan y leche. Traen pan y leche. Sí, porque así funciona. Entonces se creen que es para toda la vida allí. No es para toda la vida. Eso es un momento, porque como no son dictaduras, gracias a Dios, pues el pueblo va y vota cada 4 años. Y ya mismo están asustados, porque las elecciones no son el 2028, son el 27, en diciembre. Hay que llevar los papelitos para radicar del 27. Las elecciones empezaron ya. Por eso. Y hay que llevar todas las planillas radicadas. Tenemos ya 2 candidatos, los 2 partidos principales. Sin duda. Declarados. La gobernadora y el comisionado. Y Juan Dalmau lo oí esta semana. Sí, que va para encima. Que va para encima y que va a revivir la alianza. Que viene con la alianza nueva. Así que no es el 27. En el 27 será la formalidad jurídica de que habrá que llenar un documento, los papelitos. Pero estamos en campaña. Y las planillas, a menos que minde la ley, ya finalmente no sea delito no radicarla. Ya no lo es. Es verdad, de facto ya no lo es. De facto no lo es. De facto no es. Digo, hay una gran defensa. No pueden descalificar a nadie del PNP que quiera correr si no ha radicado planilla. Que vaya y pague las penalidades de eso y ya está. Dale para adelante. Sí, se acabó. Van cambiando los paradigmas, Luis. Bien duro. Yo recuerdo cuando no radicar planilla con políticos se atreviera. Olvídate eso. Es que ni nos enterábamos porque no llegaba. No, exacto. El filtro lo detenía. A nadie se le hubiera ocurrido. Nadie. Era como que, espérate, resuelve esa vaina. Papito, lo lamentamos mucho. Tenías que pagar eso. Ay, pero ¿qué hago? Voy y me pongo al día. No, es que no radicaste. No radicaste. No hay manera. Una vez yo estaba... Radica y hablamos en 10 años. Una vez yo estaba buscando un secretario para el PNP y hablé con una persona. ¿Estabas como presidente? No era presidente del partido, pero me encomendaron que ocultara la posibilidad de alguien. Y fui donde una persona, que obviamente me reservo el nombre, y empecé a preguntarle sobre su vida desde que fecundaron el óvulo de allá para acá, a ver qué había hecho. Por lo menos que me pudiese decir. Y en una me dijo, bueno, me cogieron borracho una vez. ¿Cómo? Sí me detuvieron, pero se cayó. No, papito, yo te paro en un podio.
a explicar algo a una fiscalización, lo primero va a decir que tú estás bajo los efectos del alcohol haciendo algo. Olvídate de eso. Y no se trata de si estuvo bien o mal el proceso tuyo, es que crea un problema de percepción inevitable. Crea un problema de distracción. Sí. O sea, a veces el problema ni siquiera es de índole jurídico. Es que entonces, cuando se para esa persona a hablar, te voy a dar un ejemplo de la reciente campaña. En algún momento dado, a alguien se le ocurrió que Cucuza Hernández podría ser portavoz de Jennifer. Son amigas toda la vida, todo lo que tú quieras. Y no chequearon el libro. Entonces, ese libro lo presenté yo, Cucuza me pidió que lo presentara, ¿sí? Y Jennifer llegó allí. ¿De verdad? Sí, porque Cucuza peleó. ¿No leyó las páginas? Los había leído. Lo que pasa es que no subestimes nunca a Jennifer. Ella enfrenta las cosas. Tiene una voluntad increíble. Yo la admiro por eso. En eso, ella enfrenta sus cosas y va para adelante y pelea. Mira cómo cogió a Aníbal Acevedo Vilá en aquel debate y se lo hizo pedazo. A lo que voy es que Cucuza, cuando le dan una rabieta, se molesta, dice barbaridades. Y la quiero mucho. Besitos en el cuti para Cucuza donde quiera que esté y con salud. Pero cuando se pone rabiosa, dice barbaridades. Y si las escribe, el problema es que permanece. Exacto. Y le dedicó un capítulo completo a Jennifer porque estaba molesta con Jennifer. Pero lo bueno de Cucuza es que aun cuando escriba, después se le puede olvidar eso y te puede proponer para presidente de los Estados Unidos. Sí, olvídate de eso. Y ahora lo proponía para gobernadora. Pero volviendo a lo que te decía, yo recuerdo cuando leo que y digo, pero ¿a quién se le ocurrió esta barbaridad? Ajá. ¿Por qué? Porque es que cada vez que ella abriera la boca, iba a los foros. Iba para lo que usted le dijo esto. Tiene que explicar. Y ya lo podrá explicar. Podrá decir que no, que se equivocó, que no es que era, pero que cambió, que ahora ella se refundó, Jennifer, y ya abandonó. Todo lo que usted quiera. Pero dejarse de hablar de lo que quería hablar. En ese capítulo le cuestiona su integridad. Dice que cambiaba unas cosas porque sí o ni qué. Sí, o sea, muy fuerte. Nadie, ni siquiera nadie de la oposición jamás le ha hecho ningún señalamiento de impropiedad a Jennifer González. Nadie, Luis, en más de 2 décadas, excepto Cucuza por escrito. Correcto. Entonces, el problema no es si es verdad o no es verdad, si lo puedes explicar o no es verdad. Es que entonces yo como portavoz no puedo ser portavoz. Estás inhabilitado. Porque el tema se va a ir para allá. Siempre. Seguro. Siempre vamos a terminar hablando del capítulo. Del capítulo. Así. Va a haber que escribir otro capítulo. Leo, gracias. Un placer, Luis. De verdad que un privilegio. Para mí. Saludos a todos. Que se repita. Seguro.